preciosas y maravillosas que Él tiene definitivamente para todos y cada uno de nosotros reservadas. Y justamente de lo que se trata la vida cristiana, ¿verdad? Tomando en cuenta que efectivamente nosotros somos parte de una nueva creación, es comenzar a descubrir por revelación, por este espíritu de sabiduría y de revelación que el Espíritu nos da, realmente quiénes somos en Cristo Jesús y cómo a partir de hoy ya podemos ser beneficiarios de aquellas cosas que en esta nueva creación nos pertenecen. Porque si la verdad no recibimos o no experimentamos esta nueva vida, que es la vida Zoe, la vida eterna que Dios nos ha dado, entonces muy poco vamos a poder realmente comprender, entender y comprobar en nosotros mismos de lo que se trata este regalo que el Señor ha hecho para usted y para mí. Esta vida es una vida que ya está en ustedes y en nosotros cuando por medio de la fe hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que el Señor lo levantó de los muertos. La Escritura nos dice allí que efectivamente con esta acción, que es una decisión que efectivamente cada uno de nosotros en un momento determinado tomó, nosotros fuimos lavados por nuestro Padre maravilloso y fuimos puestos por Dios en Cristo Jesús. Y por esa obra de Dios a nuestro favor, hoy usted y yo pertenecemos a una nueva cabeza. Nuestra cabeza anterior era Adán, ¿verdad? Y a Adán le pertenece todo aquello que usted y yo hemos vivido en nuestra carne, o aún lo seguiremos viviendo si es que efectivamente de alguna manera seguimos insistiendo en vivir conforme a la sabiduría humana. La semana pasada hablábamos justamente de esta decisión, ¿no es cierto?, que es muy importante que tomemos y que se encuentra justamente en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12, en el que estamos hablando que nosotros tenemos dos opciones para poder conducirnos en este mundo. La una es con la sabiduría humana, dice la propia Escritura, la sabiduría humana, y llámese sabiduría humana aún las buenas cosas del hombre, ¿verdad? Es decir, el hombre muchas veces toma decisiones basadas en sus buenos pensamientos, en sus buenos deseos, en sus buenos sentimientos, en su buena voluntad. Pero eso no significa que para Dios eso sea bueno. Esto hay que tenerlo claro. El Señor dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ¿verdad? Así nuestros caminos entonces no son nuestros caminos, porque nosotros generalmente tomamos decisiones sobre lo que nosotros creemos que es bueno, sobre lo que nosotros creemos que es justo, sobre lo que nosotros creemos que es piadoso. Y no necesariamente para Dios eso es bueno, eso es justo o eso es piadoso. Está clarísimo que en la Escritura el Señor nos dice que cuando nosotros somos carne, y la carne tiene efectivamente dos corrientes, el conocimiento del bien, en el cual nosotros muchas veces nos inclinamos para tomar decisiones, o el conocimiento del mal, en el cual efectivamente también a veces nosotros nos inclinamos o evitamos el mal, o intentamos evitar, porque no lo podemos evitar. Pero el conocimiento del bien y del mal, cualquier decisión que nosotros tomemos, desde la perspectiva de nuestro Padre es errada, porque está tomada desde el hombre equivocado, está tomada desde el hombre adámico, desde el hombre cuya justicia, cuyas buenas obras, conforme lo muestra la Escritura, no son más que trapos de inmundicia delante de sus ojos. Entonces todos estamos absolutamente descalificados desde este primer hombre. Pero en esa misma corriente, todos estamos calificados en el nuevo Adán, en el nuevo hombre, que es Cristo Jesús. ¿Qué significa aquello? Que ahora, así como yo recibí por parte de Adán una naturaleza pecaminosa sin habérmela merecido, ¿eh? Tú simple y sencillamente naciste en este mundo con una naturaleza pecaminosa, y la Escritura nos muestra que por el pecado de Adán nosotros fuimos constituidos pecadores. Es decir, por supuesto nosotros hemos pecado,
Pero nosotros pecamos por el pecado de Adán. Es decir, si Adán no hubiese pecado, usted y yo no hubiésemos sido constituidos pecadores. Eso es lo que dice, lo que nos enseña la Escritura. Nosotros somos pecadores no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Eso nos enseña. Lamentablemente la religión, ¿verdad? Enseña al revés. Dice que nosotros somos pecadores porque pecamos. Pero no, la Escritura dice que nosotros pecamos porque somos pecadores. Es decir, yo recibí por Adán esta herencia de maldad, de pecado, de muerte y esta inclinación al mal. Ahora, ¿qué hiciste tú para merecer eso? Nada, porque tú te encontraste en este mundo, ¿verdad? De la noche a la mañana saliste de papá y de mamá y simple y sencillamente lo que has hecho es manifestar, experimentar, vivir todo lo que es Adán. Tú recibiste una herencia de mal, de pecado, de muerte, de tristeza, de dolor, de angustia, de estrés, de ansiedad, de pobreza y de todo lo que tú puedas conocer en este mundo. Esa herencia tú la recibiste de Adán. ¿Qué hiciste tú para recibir esa herencia? Nada. ¿Qué haces tú para recibir la herencia de tu padre? Nada. Simple y sencillamente a ti te asiste por derecho que todo lo que es de tu padre te pertenece. Tú no te trabajaste ni te esforzaste para recibir la herencia de tu padre. Tú te esfuerzas por recibir la herencia nomás. Es decir, la aceptas, no más. Pero tú no viviste, no sufriste, no lloraste, no estuviste de alguna manera viviendo momentos complicados para sacar adelante la familia y para poder de alguna manera, digamos que tener algún patrimonio para dejar a tus hijos. Simple y sencillamente tú recibiste por ser hijo de papá todo el esfuerzo de papá. Eso nos pasó en Adán. Nosotros recibimos todo el esfuerzo de papá, de Adán. Lamentablemente el esfuerzo de papá fue pecado, fue transgresión y nosotros recibimos esta historia, recibimos esta naturaleza de pecado. Ahora, es muy importante que esta parte la tengamos clara porque en la misma posición estamos en Cristo. Como Cristo es el segundo Adán, es la segunda cabeza de la nueva creación o es la primer cabeza de la nueva creación. Cristo es la nueva creación. Por eso es que la Escritura habla de Cristo como el nuevo hombre, como el segundo Adán. ¿Ok? Hay que tenerlo claro. El segundo Adán, así como por el primer Adán nosotros recibimos una herencia de pecado y de muerte, por el segundo Adán recibimos una herencia de vida, de justicia y de bendición. ¿Qué tengo que hacer yo para recibir eso? Nada, recibirlo, porque tampoco es que la justicia me viene porque yo me merezca. Así como no me merecí el recibir la naturaleza pecaminosa, tampoco me merezco recibir la naturaleza de justicia. Tampoco. Así como recibí sin haberme merecido efectivamente toda esta inclinación al mal y toda esta experiencia de muerte, así también ahora, sin haberlo merecido, recibo toda esta inclinación a la justicia, a la bendición, a la obediencia y a las maravillosas promesas que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, aquí tenemos estos dos caminos. Andar de acuerdo con el primer hombre, con el primer Adán, andar de acuerdo con la sabiduría de este primer hombre, sea bueno y sea malo, es andar conforme a la sabiduría humana. Pero andar aferrado a Cristo, aferrado a nuestra nueva cabeza, por medio de la fe, es andar, ¿verdad?, con la gracia de Dios. Así es como nosotros nos podemos conducir en este mundo, ni más ni menos. Y esto es algo, como dijimos la semana pasada, que tiene que, de alguna manera, vivirse día a día, porque tenemos acceso a esta realidad por medio de la fe. Por eso dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Mira, antes el injusto o el primer hombre del que nosotros nacimos vivía por las obras, vivía por el qué tengo que hacer, vivía por el decidirme si hago esto o no hago esto. Así es como todavía nosotros nos conducimos muchas veces, ¿verdad?
Pero ahora en el nuevo hombre, nosotros nos conducimos por medio de la fe, por lo que Dios dice, por lo que Dios dice, por lo que Dios promete. Esto es lo que ahora hacemos nosotros nuestro. Antes nosotros vivíamos, ¿no es cierto?, por medio de las obras. El primer hombre tiene puesta su mirada en su quehacer, mientras que el nuevo hombre tiene puesta su mirada en lo que Cristo hizo, en lo que Él nos ha dado, en lo que Él ha logrado por nosotros, en lo que Él dice que somos, en lo que Él dice que nos ha dado, en lo que Él dice que podemos hacer. Eso es lo que usted y yo somos, tenemos y podemos hacer. Ahora, esto es algo que tiene que efectivamente ser recibido por medio de la fe. Hermanos, y este es un ejercicio diario, ¿va? Este no es un ejercicio de domingo. Tú quieres crecer en esta vida, tienes que venir permanente y continuamente a Cristo en tu espíritu, porque tú eres un hombre espiritual ahora, para que por medio de la palabra de Él, tu fe sea fortalecida. Tú recibas diariamente esa fe, que es ese maná diario. Por esto es que la Escritura nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe nos viene a nosotros porque es un regalo, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe divina, la fe de Cristo, de esa fe estamos hablando. No de aquella fe que cuando yo me subo a un avión me subo sin saber quién es el piloto. O aquella fe cuando yo voy y me pongo en las manos de un cirujano que dice que ha estudiado en la Universidad de Harvard y yo no sé. Simplemente le creo. Esa es la fe humana. De hecho, el ser humano utiliza fe todos los días hasta para poder subirse en un bus. ¿Ok? Y cuando yo salgo de mi casa y le doy un beso a mi señora y le digo, mijita, nos vemos más tarde, pues se lo estoy diciendo por fe. ¿Quién sabe que a la salida pues ya no me vuelvo a ver más? Entonces nosotros estamos como seres humanos, fíjate, como seres humanos normales, comunes y corrientes, vivimos por fe todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Yo voy y deposito la plata en el banco. Eso es fe, porque no sé si es que el banco en su momento va a respetarme o no los fondos que yo he puesto en sus manos. O alguien viene, ¿no es cierto?, y deposita su confianza en mí. Bueno, también eso es fe. Entonces, fíjate que el hombre siempre, aun cuando no se da cuenta, está experimentando, está ejerciéndose en la fe. Pero claro, esa fe es la fe humana, ¿verdad? La fe que viene de la sabiduría humana. Pero la fe que viene de Cristo, ¿verdad? Que es la fe de Él. Esa es la fe que tú y yo necesitamos experimentar, necesitamos adiestrar. ¿Para qué? Porque esa fe nos permite ver las cosas como Dios las ve. Y cuando el Señor dice, por ejemplo, ¿no es cierto?, diga el débil, fuerte soy, eso dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy, pues el Señor lo que nos está diciendo es que tú puedes ver tu debilidad humana, tú puedes ver, ¿verdad?, en algún momento determinado debilidad en una u otra área de tu vida, pero realmente como tú eres un hijo de Dios, tú eres fuerte, porque el poder de Dios, la vida de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa aquello? Que como Cristo está en tu corazón, Cristo está en tu vida, Cristo ahora y tú son uno, el momento en que viene la debilidad, que es parte todavía de la creación que estás viviendo el día de hoy, es decir, la creación vieja, viene la debilidad, viene la escasez, viene la enfermedad, inmediatamente la vida del Señor se levanta para poder suplir, para poder sanar, para poder curar, para poder libertar. Ahí es como tú te vas entrenando. Por eso es que el apóstol Pablo decía, wow, entonces cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Él decía, entonces más bien me voy a gloriar en mis debilidades. Porque cuando soy débil, es decir, cuando yo soy incapaz por mis propias manos, cuando yo he perdido la confianza en mí mismo, en mis recursos, en mis posibilidades, entonces se levanta el poder de Dios a mi favor. Porque el Señor no quiere darme crédito a mí. El Señor quiere darse crédito a sí mismo. ¿Y cómo se da crédito a sí mismo? Sino el momento en que yo estoy técnicamente vencido, pues. Si no, no hay ninguna otra opción. Así que cuando soy débil, soy fuerte. A esto se refiere la Escritura.
Y en esa misma línea, ustedes recordarán cuando el apóstol, todavía antes de entender esta verdad, que todos la tenemos que aprender, y no es que porque yo la hable aquí, yo soy un experto en el tema, no, 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 yo también tengo que aprenderlo todos los días por medio de la fe. Entonces el apóstol, cuando tenía el famoso aguijón en la carne, muchos hablan de que era un problema en la vista, otros hablan de que era efectivamente algún problema de una enfermedad exterior, otros hablan de que era algo que en su propia vida natural, permanente y continuamente lo molestaba y no lo dejaba libre, yo qué sé, cualquier cosa que sea. Él dice que tres veces pidió al Señor que por favor le quite, ¿no es cierto?, esa prueba que había en su cuerpo, que por favor le quite. Y dice que el Señor le contestó tres veces: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. O sea, es decir, la respuesta de Dios para nuestras debilidades, para nuestra escasez, para nuestra enfermedad, para nuestros problemas, para nuestras luchas del día a día es Cristo. De ahí que yo tengo que venir a la gracia de Dios, y por esto es tan importante lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo nos estamos conduciendo en el mundo? ¿Con la sabiduría de Dios o con la gracia de Dios? ¿Con la sabiduría humana o con la gracia de Dios? No, no, con la gracia de Dios, que es Cristo. Es decir, yo tengo que todos los días venir, hermanos, a la provisión que Dios me ha dado, que es Cristo Jesús, para que efectivamente yo pueda enfrentar mis debilidades. Este es uno de los temas que los cristianos no terminamos todavía de aprender o de entender, porque no nos damos cuenta que el socorro, el auxilio, el consuelo y la consolación y la provisión para nuestras vidas ya está dentro de cada uno de nosotros. Y ese es Jesucristo. Jesucristo es el inventario que necesitamos. Jesucristo es la solución al mercado que necesitamos. Jesucristo es la solución a los problemas financieros que tenemos. Jesucristo es la solución a todo. Ahora, estamos nosotros en un proceso en el cual, obviamente, tenemos que aprender esta realidad. Desde la perspectiva de la carne no es así, es una locura. Por eso la Escritura nos dice claramente que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de entender, se han de comprender, se han de discernir espiritualmente. Una cosa es la mentalidad humana que dice objetiva y pragmáticamente, esto es lo que necesito para resolver mi problema, y generalmente es algo que se ve, que se toca, que se cuenta. Pero el Señor nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Él nos dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjate, ya nuestro suplir, nuestra fuente de bendición no somos nosotros, ni es nuestra capacidad, sino es Dios mismo supliendo para todas y cada una de nuestras necesidades. Y esto, hermano, es algo que tenemos que venir a descubrir todos los días, porque Cristo es personal. Cristo lo tienes que experimentar tú. Tú debes, ya sabiendo que tienes un bien enorme, grande por explotar en Cristo Jesús, entonces ahora lo que te resta es venir permanente y continuamente a Él para que recibas todos sus beneficios. Pero muchas veces no nos beneficiamos porque no hemos llegado a entender que así como nosotros por Adán recibimos todos los males, así ahora por Cristo recibimos todos los bienes. Nosotros estamos acostumbrados a ganarnos los bienes, mientras que en el nuevo hombre nosotros recibimos los bienes. La Escritura nos dice claramente que los padres son los que heredan para los hijos. Y en esa dimensión, lo que el Señor nos está diciendo, que Él es el que nos deja herencia a nosotros, que somos sus hijos, y no nosotros a Él. La religión nos pide a nosotros que nosotros le demos cosas a Dios. La religión nos pide que nosotros le demos a Dios obediencia, que nosotros le demos a Dios nuestros recursos, que le demos nosotros a Dios nuestro tiempo. Ahora, no estoy diciendo que no sea así, lo que estoy diciendo es que Dios quiere nuestros recursos, nuestro tiempo y toda nuestra vida. Pero es que los recursos, los tiempos y la vida que nosotros tenemos no son nuestros, son los que Él nos ha dado a nosotros. Y esos son los que efectivamente
Él ha puesto en nosotros para que se lo devolvamos. Pero ¿cómo se lo devolvemos? Se lo devolvemos cuando nosotros estamos enraizados y cimentados en Cristo Jesús. Él fuera de Cristo, de nosotros, no quiere nada más que desaparezcamos y que muramos al pecado y a la muerte, porque si no, no le somos útiles para nada. No le somos útiles a Dios, en absoluto. No somos capaces de poder convertirnos en su cuerpo, en la expresión y en la manifestación de lo que Cristo es, porque finalmente, si Cristo mora y vive en mí, es para que Él se manifieste a través mío, a mí mismo y a aquellos efectivamente en donde yo tengo esta área de influencia, a mis familiares, a mis hijos, a mi esposa, a los que están alrededor mío. Para esto es que el Señor quiere que nosotros efectivamente seamos una expresión y una manifestación de Él. Pero esto sale desde lo más profundo de nuestro corazón. Así que no olvidemos, hermanos, que como hablábamos, ¿verdad? El testimonio de nuestra conciencia es muy importante porque decíamos la semana pasada que cómo nos debemos nosotros conducir o cómo nos estamos conduciendo en este mundo, ya sea con la sabiduría humana o con la gracia de Dios. Ahora, cuando nos conducimos con la gracia de Dios, en este mismo pasaje, en el versículo 18, nos muestra una característica maravillosa. Cuando nosotros entramos a la gracia, hermanos, cuando estamos en la gracia, estamos enraizados en la fidelidad de Dios por nosotros. La Escritura nos dice en el versículo 18, tocante a la gracia, la Escritura nos dice en el versículo 18, mas como Dios es fiel, ¿verdad? Esto tiene que ver con algo precioso, porque antiguamente decía, en el Antiguo Testamento, normalmente nosotros teníamos promesas que Dios iba a hacer realidad a nosotros en la medida en que nosotros estemos sujetos a la ley y cumplamos sus ordenanzas y sus mandamientos. Pero Dios sabía que era imposible que ningún ser humano los cumpla. Ahora, ¿por qué Dios dio ordenanzas y dio leyes para que el hombre las cumpliese y él las pudiese bendecir? Es por la dureza del corazón del ser humano. Porque el ser humano siempre ha dicho, y todavía aún seguimos insistiendo, Señor, dinos todo aquello que debamos hacer para que nosotros lo hagamos. Mándanos las cosas que necesites que hagamos para que nosotros las pongamos por obra. El hombre no se da cuenta que es incapaz, ¿verdad? Que es incapaz de efectivamente el cumplir las ordenanzas de Dios, que es incapaz de poder poner en práctica las leyes de Dios. Él cree que sí es capaz, él cree que sí puede agradar a Dios con sus propias obras y con su propia justicia. Entonces, como el hombre tiene metido esto en lo profundo de su corazón y cree que su relación con Dios está basada en su propia justicia, pues Dios dijo, muy bien, entonces todo aquel que pueda cumplir mi voluntad, pueda cumplir mis leyes y pueda cumplir mis mandamientos, va a recibir mi bendición. Él sabía que esto no iba a ser posible. Él lo sabía, obviamente, pero nosotros no lo sabemos. Y la Escritura nos dice que el poder del pecado es la ley. El capítulo 7 de Romanos nos muestra algo muy importante. Y nos dice, el pecado tomando ocasión, ¿no es cierto? O mejor dicho, el pecado aprovechándose de la ley, tiene la capacidad de generar en mí toda especie de mal. Por ejemplo, cuando la ley dice que no codicie, dice que el pecado se aprovecha de ese mandamiento, ¿no es cierto?, para generar y producir en mí toda especie de codicia. De ahí que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? El camino de la prohibición, aún sin que nosotros nos demos cuenta en medio de nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros nietos, el camino de la prohibición es un camino que normalmente despierta en aquel a quien le estamos prohibiendo deseos exactamente contrarios a lo que nosotros esperaríamos que suceda. Y Satanás sabe bien esto, ¿ah? Sabe que cuando más nosotros le decimos a un hijo, no hagas esto, cuidado, te metes por aquí, cuidado, ahí es cuando más se ve tentado por el enemigo a ir por este camino. Es al revés, es totalmente
distinto a lo que nosotros creemos o entendemos. Entonces, Dios sabía que efectivamente el hombre era incapaz de poder cumplir los mandamientos y los estatutos, y por tanto el primer pacto que Dios había hecho pues se iba a invalidar. Porque este primer pacto obviamente dependía de la fidelidad del hombre hacia Dios. La pregunta es, si mi relación con Dios depende de mi fidelidad a Él, si las bendiciones que Dios me promete a mí dependen de mi propia justicia, dependen de mis propios actos, si la sanidad, la liberación, la provisión de Dios depende de cuán santo, justo y bueno soy delante de sus ojos, esto de alguna manera atado a mi propia justicia, a mi propia capacidad, apaga la luz y vámonos. Al menos en mi caso, no sé ustedes, yo me siento descalificado totalmente. Porque no hay un solo hombre sobre la tierra que sea capaz de poder agradar a Dios por sus propias capacidades. Ahora, seguramente todavía hay muchos religiosos por ahí que no están de acuerdo con lo que estoy comentando. Pues bueno, tienen que seguir probando y tienen que seguirle siendo fiel a Dios a ver hasta cuándo le pueden ser fieles. Porque hasta donde sabemos y entendemos, la Escritura dice que no hay bueno ni aún uno. Y si alguien ha sido bueno, entonces Dios se equivocó. No hay bueno ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Dice que todas a una se han desviado de la justicia. Eso nos muestra la Escritura. Así que pues sabemos que la Escritura no se equivoca y es palabra de Dios. De tal manera de que en el primer pacto nosotros estábamos efectivamente anclados a nuestra fidelidad para que nos vengan las bendiciones de Dios. Pero en este versículo 18, que esto ya tiene que ver directamente con la gracia, la Escritura nos dice, mas como Dios es fiel. Es decir, la nueva propuesta, el nuevo pacto que Dios ha hecho con usted y con nosotros no está basado en mi fidelidad, mas está basada en la fidelidad de Dios para conmigo. Eso sí que cambia la película, ¿no? Porque ahora es la fidelidad de Dios que tiene para conmigo la que hace que el pacto en mí funcione o no. Es decir, las promesas de Dios ya no están atadas a mi fidelidad, sino que las promesas de Dios en Cristo Jesús están atadas a la fidelidad de Él para conmigo. Así que la única manera como yo no puedo obtener las promesas de Dios es que Dios sea infiel conmigo. Es que Cristo me falle. Es que Dios efectivamente no cumpla su promesa ni su palabra a ti, lo cual está clarísimo que eso es imposible. Lo cual está clarísimo entonces que tú y yo tenemos la seguridad absoluta de que tenemos acceso a las promesas de Dios. Y de eso quiero hablar el día de hoy, porque en el versículo 18, justamente atado al tema de la gracia, la Escritura nos dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros, es decir, a los corintios, no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Escritura? Que como Dios es fiel, como Cristo es fiel, como Dios nos dio a su amado Hijo Jesucristo a nosotros, que es el mejor pacto, o que es el administrador o el sacerdote de un mejor pacto, como Cristo fue fiel a nosotros entregando su vida por nuestros pecados, por nuestras maldades, como Jesucristo recibió en su propio cuerpo todas nuestras penalidades y nuestra herencia de mal que recibimos en el primer hombre Adán, y él llevó todo eso a la cruz del Calvario, y él llevó todo eso a la sepultura y aún lo depositó finalmente todo en el infierno, en las profundidades de la tierra. Ahora que el Señor Jesucristo ha resucitado, nosotros hemos resucitado juntamente con Él. ¿Qué significa esto? Ahora, en el nuevo pacto que es Cristo Jesús, nosotros no nos guiamos por sí o no. Por si hago esto,
entonces me viene la bendición. Si no hago esto, entonces me viene la maldición. O al revés. Sí y no. Sí y no es, esto debes hacer, esto no debes hacer. Esto debes cumplir, esto no debes cumplir. Así es efectivamente el viejo pacto. El viejo pacto es sí y no. Es si haces esto, recibes bendición. Si no haces esto, recibes maldición. Y fíjate, lo primero, ¿no? Mas como Dios es fiel, y aquí quisiera un poco ahondar, que Cristo es nuestra garantía del nuevo pacto. Cristo es nuestra garantía del nuevo pacto. En Hebreos 8, 6, 9, tocante a este tema, mira lo que dice la Escritura. Dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido, el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, es decir, refiriéndose al servicio sacerdotal de los sacerdotes de Israel que efectivamente estaban en aquel entonces sobre la tierra, el sumo sacerdote de Israel. No te olvides que el sumo sacerdote de Israel fue uno de los que intervino para que crucifiquen a Jesús. El sumo sacerdote de aquel entonces era Caifás. Y Caifás fue uno de los que efectivamente revolvieron al pueblo y se unió la religión a la política, es decir, Caifás se unió a Pilato, que era la política, para condenar a Jesucristo. La religión y la política siempre condenarán a Jesucristo. Clarito, la religión normalmente tiene como fundamento el estar en contra de esta justicia divina, sino que exige la justicia propia a cada ser humano para que efectivamente el hombre pueda ser justificado por nuestro Dios, lo cual no es bíblico, porque ya sabemos que ningún hombre puede pagar rescate por su propia alma y ningún ser humano puede ser justificado por su propia justicia. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo. Es decir, el nuevo pacto que tú y yo tenemos, que es el pacto de la gracia, y es por esto, hermanos, que tenemos que insistir en esto. Tenemos que mantenernos en el pacto nuevo que Dios nos ha dado, que es la gracia. La gracia es Jesucristo morando y viviendo en nosotros. La gracia es que por Cristo nosotros tenemos acceso a todas las bendiciones de Dios. La gracia es que por Cristo nosotros somos calificados delante de los ojos de Dios. La gracia es que Cristo es quien nos da acceso a todas las promesas de Dios. En Cristo Jesús, todas las promesas de Dios para nosotros son sí y en Él amén. Aquí ya no hay sí y no, siempre es sí. Esto yo lo recibo por medio de la fe todos los días de mi vida. ¿Ok? Así que Él es mediador de un nuevo pacto, puesto que se basa en mejores promesas. Se basa en mejores promesas. Las promesas, ¿verdad?, en las cuales se basa este nuevo pacto es Cristo Jesús. Por ejemplo, la promesa que le hizo nuestro Padre amoroso a Eva cuando Eva, sabemos que efectivamente comió del fruto, y cuando vino ya esta reacción de Dios para hablar con Eva y con Adán en el huerto de Edén, y le prometió a Eva algo maravilloso. Y le dijo, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en el talón o en el calcañar, y tú le herirás en su cabeza. Pondré enemistad entre tu simiente, y esa simiente la Escritura nos dice que es Jesucristo. Jesucristo es la simiente que iba a aplastar a Satanás, que iba a aplastar a la muerte, que iba a aplastar al temor, que iba a aplastar al miedo, que iba a aplastar a la enfermedad, que iba a aplastar a la corrupción, que iba a aplastar a la condenación, que iba a aplastar a la acusación, que iba a aplastar a la culpa, que iba a aplastar a la pobreza, que iba a aplastar a todos los males que hay en esta tierra. Jesucristo, cuando viene a tu corazón, es la promesa viviente que el Señor ha puesto en tu espíritu para que desde ahora tengas tu victoria sobre cada circunstancia de tu vida. Ahora es el favor de Dios operando a tu favor. Así
todas las cosas de enfrente se te levanten y vengan contra ti, pues tú verás con tus propios ojos cómo el poder de Dios termina aplastando personas, cosas, circunstancias, situaciones, principados, potestades y cualquier cosa creada. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora las promesas de Dios, el nuevo pacto se basa en mejores promesas. La primera promesa fue esta, que efectivamente Dios le dio a Eva la capacidad de que pueda traer a Jesucristo para que sea efectivamente nuestro Señor y Salvador. Mira qué bueno que es nuestro Padre, ¿no? Digamos que Eva fue la que cayó primeramente en tentación y después Adán se dejó convencer por Eva e hizo lo propio. Hay mucha tela que cortar porque hay también un tema espiritual que algún momento habrá que hablar. Pero lo de fondo es que Eva fue, digamos, en un sentido la responsable de lo que sucedió, al punto que el propio Adán le dijo, pero es la mujer que me diste, mira, la mujer que me diste. Es decir, Adán se trató un poco de lavar las manos. Y cuando vino, ¿verdad? Jehová a la mujer y le dijo, ¿qué has hecho? Y dijo, la serpiente. Es decir, aquí finalmente era Dios el que tenía la culpa. Porque como él había creado todas las cosas, entonces la creación que él había puesto era la culpable de todos los males que nosotros estábamos viviendo. Y ahora nosotros le seguimos echando la culpa a Dios de todos nuestros males, ¿no? Decimos es que Dios no nos da esto, no nos da lo otro. ¿Por qué es así? Ya sabes, cocinado. Pero bueno, entonces a la mujer que había traído condenación al mundo, ahora la restaura ¿cómo? Prometiendo que a través de ella traería al Salvador del mundo. Y vemos que a través de María, efectivamente el Señor cumplió esta promesa. La mujer Eva trajo maldición al mundo. La mujer María trajo bendición al mundo. Es decir, por una mujer, ¿verdad? El enemigo utilizó ese canal para traer maldición, pero Dios también, por esa misma mujer, ¿no es cierto? Lo que hizo es que trajo bendición a la humanidad. Así que benditas mujeres desde esta perspectiva, ¿no? Porque el Señor utilizó ese mismo canal para traer restauración efectivamente a la vida. Y no es nada coincidente en que la gracia tenga efectivamente nombre de mujer. La gracia, ¿sí? Tenga nombre de mujer. Porque efectivamente el Señor nos trajo esta gracia preciosa a través, ¿no es cierto?, simplemente buscando una analogía del sexo femenino. Así que en este pacto el Señor dice, efectivamente, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, ¿a quién reprocha sus defectos? A nosotros, pues los que estábamos bajo el primer pacto. Por esto, hermanos, que ahora cuando nosotros seguimos insistiendo en el estar bajo la ley, seguimos insistiendo en cumplir los mandamientos de Dios, seguimos insistiendo en cumplir leyes, cumplir decretos, nosotros nos encontramos todavía bajo el primer pacto. Y fíjate lo que dice aquí la Escritura. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Fíjate la diferencia. El pacto, el primer pacto estaba basado en la fidelidad de ellos hacia lo que Dios mandaba. El nuevo pacto, un mejor pacto, está basado en la fidelidad que Dios tiene para nosotros. ¡Qué cambio tan espectacular! Porque desde ahora en adelante pregúntate entonces, para que Dios te falle, la única manera para que Dios no te dé acceso a sus promesas es que simple y sencillamente Jesucristo haya fallado. Lo cual debe ser para ti una raíz poderosa para esperar
sin lugar a dudas que todas las bendiciones que Dios ha puesto en Jesucristo te pertenecen y van a ser tuyas y ya son tuyas. Simple y sencillamente lo que tienes que hacer es acceder a ellas por medio de la fe. Dice el Señor, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Yo los abandoné. Fíjate cómo aquí vemos la diferencia entre la fidelidad de Dios y la fidelidad del hombre. El nuevo pacto está basado en la fidelidad de Dios. Entonces, por esto es que el apóstol dice claramente, nuestra palabra a vosotros, el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado. Fíjate, escucha bien esta palabra. ¿Quién es el que ha sido predicado? ¿Quién es el que debe ser predicado? ¿Nuestras buenas obras? ¿Nuestra justicia propia o el Hijo de Dios? El Hijo de Dios Jesucristo ha sido predicado entre vosotros. Hermanos, esto es lo que Dios espera de nosotros, que prediquemos a su amado Hijo Jesucristo, que nosotros seamos cartas vivas leídas por todos los hombres de Jesucristo. Eso es lo que espera nuestro Padre. Nuestra predicación es, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios Jesucristo, ¿verdad? No como un sí o un no, sino como un sí en Él, como dice aquí la Escritura. Sí en Él. Todas las promesas de Dios, ¿verdad?, son nuestras y son sí para nosotros en Jesucristo. Todas las promesas de Dios. Todas las promesas que tú puedas efectivamente enfocarte y recibir en la Escritura. Ayer estaba un poco investigando y se habla de que hay más de 3.500 promesas de Dios en la Biblia. ¿Cuántas te conoces tú? Y son 3.500 promesas tuyas. Tuyas. Yo digo, la enfermedad que estás padeciendo, la tristeza que estás viviendo, la amargura del corazón que no te abandona, el dolor del cuerpo, la situación financiera, los problemas que estás atravesando en la familia, los problemas que están atravesando tus hijos, tus seres queridos, tus padres, la situación por la que estamos viviendo a nivel social. ¿No será que tiene que ver mucho con que nosotros somos ignorantes de lo que efectivamente hoy, por derecho legal, nos pertenece? Y no somos capaces de ni siquiera conocer las promesas de Dios. De las 3.500 promesas, hermano, ¿cuántas te conoces tú? ¿2? ¿1? ¿0? ¿5? ¿4? Bueno, son 3.500. Yo mismo me declaro ignorante de todo lo que todavía debo conocer. Pero fíjate, 3.500 promesas, 3.500 bendiciones. Como para que todos los días de nuestra vida estemos revisando las nuevas. 3.500 promesas. Promesas para todo. Promesas para salud, promesas para bienestar, promesas para libertad, promesas para liberación, promesas para los hijos, promesas para los nietos, promesas para todas las áreas de tu vida, para todos tus seres queridos, promesas para tu país, para tu pueblo, promesas para esta vida y para la venidera. Entonces, qué poco nosotros conocemos lo que tenemos, lo que somos. Bien decía el apóstol Pablo que mientras el heredero es niño, sigue siendo igual. Porque cuando el rey niño no sabe que es rey y no sabe toda la riqueza y el poder que tiene.
Y es exactamente igual al niño que también vive en el palacio, pero que es hijo del sirviente. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo del sirviente y el hijo del rey desde la perspectiva de la mentalidad que los dos tienen? Ninguna. La única diferencia es que ninguno sabe lo que es. El hijo del rey no sabe todavía que es hijo del rey y no sabe que tiene todas las riquezas del rey. Y el hijo del esclavo no sabe que es hijo del esclavo y que tiene todas las limitaciones, las pobrezas y las tristezas del esclavo. Pero la escritura nos dice que mientras nosotros somos niños, no recibimos, no entendemos, no comprendemos, no hacemos nuestras las bendiciones y las promesas que Dios efectivamente nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, tal vez toda la carencia, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la lucha que de alguna manera estamos nosotros hoy experimentando tiene que ver con nuestra ignorancia en el conocimiento de aquel que nos salvó por su gloria y excelencia. En la ignorancia de saber todo lo que Él nos ha dejado. Nosotros estamos mucho más inclinados a gastar nuestro tiempo en otras cosas que efectivamente en investigar qué es lo que papá me ha dado, qué es lo que papá me ha dejado, qué promesas, que son regalos que se van a convertir en realidades, son los que mi padre efectivamente me ha legado como su hijo. Así que aquí dice el apóstol, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado, no ha sido sí y no, mas ha sido todo sí en él. Aquí tenemos en Deuteronomio 30, 15, 19, tocante también a este sí y no, una declaración que dice lo siguiente: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Fíjate, esto estaba condicionado a que yo ame a Dios. Yo soy el que debo ser fiel. Yo ame a Jehová mi Dios, que yo ande en sus caminos, que yo guarde sus mandamientos, que yo guarde sus estatutos, que yo guarde sus decretos. Si es que yo hago eso, yo voy a vivir y yo voy a ser multiplicado. Y Jehová mi Dios me bendecirá en la tierra a la cual entro para tomar posesión de ella. Mas la escritura dice, mas si tu corazón se apartare, es decir, sí y no, sí y no. Si haces esto, recibes bendición. Si haces esto otro, recibes maldición. Otra vez, todo esto efectivamente nos demuestra que en aquel entonces este sí y no tenía que ver con nuestra obediencia, con nuestra fidelidad, con nuestra capacidad para agradar a Dios en Cristo. Pero el versículo 20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son Él en sí, en Él son sí. Es decir, en Cristo ya no hay ni sí ni no, sino que yo cuando me aferro a la gracia, cuando yo me tomo de la gracia todos los días, la única respuesta de Dios para mi vida y para la tuya es que todas las promesas que Dios ha hecho al hombre, y entre ellos tú, son sí para ti en Jesucristo nuestro Señor. No hay ninguna otra posibilidad de que no recibas todas las bendiciones que Él efectivamente te ha dado. ¿Por qué? Porque esas bendiciones están ancladas en la fidelidad de Dios, en la obediencia de Cristo, en la fidelidad de Cristo, en el amor que Dios tiene para conmigo, en la gracia y la misericordia que Él es para mí. Por esto es que cuando yo decido, hermanos, conducirme en este mundo por medio de la gracia, yo lo que voy a hacer es que en este mundo voy a ser partícipe de todas las bendiciones que nuestro Dios maravilloso
efectivamente nos ha dado. Fíjate lo que dice aquí Isaías 55, tocante su palabra, ¿no? Su palabra mismo da testimonio de lo que es, de la fidelidad que Dios tiene para ti y para mí. Isaías 55, 10, 12 dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. Fíjate, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Así que las promesas de Dios son nada más que corazón abierto de lo que Dios desea para ti. Las promesas de Dios no son más que una visión de lo que Dios ya ha decretado para tu propia vida. Es decir, la bendición, la salud, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad, la abundancia, el poder, que son de Dios. En todas las promesas de Él deja claramente definidas que son para ti. Por lo cual, esas promesas son la palabra del Señor, que no regresa a Él vacía, sino que hace todo lo que Él ha mandado hacer a su palabra. O sea, hace que su palabra, hace que su promesa en nosotros se convierta en una realidad experimental, vivencial. ¿Creemos nosotros a nuestro Padre? ¿Creemos nosotros en esta palabra de poder? Esto es fe, hermanos. Esta es la fe que requerimos que el Señor nos esté nutriendo todos los días para ver las cosas como Él las ve. Porque a la razón humana, a la sabiduría humana, esto es locura. Esto es tontería. Esto es insensatez. Pero a la razón de Dios, el creador de todas las cosas, esto es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y es sabiduría de Dios. Fíjate, Pedro nos habla de estas promesas maravillosas, ¿no es cierto? Cuando dice en segunda de Pedro 1 del 1 al 4, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Fíjate, por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo yo recibo una fe preciosa y maravillosa. Por la justicia de Él yo recibo los beneficios. Así como por la injusticia de Adán yo recibí los maleficios, ahora por la justicia de Él yo recibo los beneficios. Por la justicia de Él yo soy bendecido. Por la justicia de Él yo soy amado. Por la justicia de Él yo soy protegido. Por la justicia de Él yo soy provisto. Por la justicia de Él yo soy libertado. Por la justicia de Él yo soy cuidado. Yo soy protegido. Por la justicia de Él yo soy protegido. Así que pon tu confianza en la justicia de Él, no en tu propia justicia. Porque en la justicia, por la justicia de Él te vienen los bienes. Por la justicia de Él te viene la bendición. Dice: a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia, escucha bien, que abunden en ustedes ¿qué? Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Qué tienen que abundar en nosotros? Tienen que abundar la gracia y la paz que vienen por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si yo no tengo conocimiento de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no tengo gracia, hermanos.
sigo en desgracia. Si yo conozco las promesas de Dios, simple y sencillamente lo que estoy conociendo es todo lo que Dios le ha dado a Cristo y por medio de Cristo me las ha entregado a mí. Así como Satanás por medio de Adán nos entregó todos los males y los vivimos, así por medio de Cristo nuestro Padre nos entrega todos los bienes para que los vivamos. Qué maravillosa palabra, por Dios. No hay por dónde ir. Entonces, dice la Escritura, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Firmeza, dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel, versículo 3, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a la concupiscencia o los malos deseos, lleguen a tener la naturaleza divina. Es decir, el Señor nos ha dado sus promesas en Cristo Jesús para que nosotros echemos mano de aquellas por medio de Jesucristo, por medio de la fe, y nos hagamos con nuestro Dios ahora partícipes de la naturaleza divina. El Señor ya quiere que usted y yo hoy comencemos a participar de la naturaleza divina de Dios. ¿Cómo participamos de esa naturaleza divina? Echando mano de la vida eterna. Echando mano de las promesas de Dios. Echando mano de la palabra de Dios. Creyéndole a Él permanente y continuamente. El justo por la fe vivirá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Todo lo que tú eras anteriormente ya no eres. No lo aceptes, no lo recibas, no lo permitas. No te des la posibilidad de seguir recibiendo todo lo que antes eras. Esos son tentaciones y son muertes. Entonces, hermano querido, ahora, en su defecto, todo lo que te corresponde a ti es todo lo que es de Jesucristo. Así que, qué maravilloso es saber, hermanos queridos, que nosotros ahora contamos con la promesa de Dios a nuestro favor. 3.500 promesas y más son las que están esperando por ti en la Escritura. ¿No sería bueno que tú comiences desde Génesis hasta Apocalipsis a leer y a subrayar esas promesas que son tuyas? No te olvides que esto es un testamento. Y en ese testamento, efectivamente, está la palabra de Dios hablando a tu favor. Ahí están los regalos, las bendiciones, la sanación, la provisión que tú necesitas del día de hoy para la circunstancia en la cual te encuentras. Tenemos ya la respuesta de papá por medio de Jesucristo. Hermanos, recibamos esas promesas todos los días. En Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Ya no hay vuelta atrás. Lo único que tenemos que hacer es hacerlas nuestra por medio de la fe y echar mano de la vida eterna. Que el Señor les bendiga ricamente.